Para tratar este tema nos acompaña Marco Antonio Ponce, activista de derechos humanos, investigador de protestas y conflictividad social. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Joely, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿qué significa esta protesta masiva que se organiza para el día de mañana? Sí, bueno, lo que estamos viendo están organizando ese gran descontento popular que existe en nuestro país y que crece con los días. Debemos recordar que tan solo en el 2018 se registró una cifra récord de protestas en Venezuela, más de 12.000 protestas a nivel nacional, principalmente por derechos sociales. Actualmente lo que estamos viendo es que los ciudadanos siguen expresando ese descontento y ahora lo están haciendo a través de estos cabildos de una manera mucho más organizada, mucho más planificada en conjunto con los sectores de oposición. Ahora, estas zonas en donde veíamos hace unos momentos las imágenes donde está viendo estos brotes que tradicionalmente eran de dominio chavista, ¿qué significa entonces que sea en estas zonas, sobre todo en el contexto también de la sublevación de algunos miembros de las Fuerzas Armadas? Es decir, el madurismo va perdiendo fuerza, se va quedando solo incluso en esa base dura. Sí, desde hace bastante tiempo estos sectores que se identificaban con el chavismo actualmente son los que más sufren los embates de la emergencia humanitaria que vive Venezuela, de la crisis que vive Venezuela, y es por ello que en estos sectores donde hay mayor número de protestas permanentemente, protestas sociales, protestas porque no les llegan las bombonas de gas doméstico, porque no tienen servicio de agua potable, porque hay apagones permanentemente, porque no tienen calidad de vida, y en estos sectores donde actualmente estamos viendo estas manifestaciones, que ellos tienen un descontento acumulado como lo tienen todos los venezolanos, en todos los sectores y todas las clases sociales, porque la crisis venezolana afecta a todas las clases sociales. Y más recientemente estamos viendo estas protestas de ayer que fueron en el centro de la ciudad y hacia el oeste, que fueron antiguos bastiones del chavismo, como estos ciudadanos pues salieron a altas horas de la noche a protestar en diversas localidades de Caracas para expresar todo el descontento que tienen hacia el gobierno de Maduro y exigiendo que abandone el cargo, porque una de las cosas que estas personas están denunciando en sus protestas es que hay una usurpación de cargo en nuestro país, de cargo en la presidencia, y el pueblo venezolano es el que está en las calles exigiendo que se restablezca la Constitución. Justamente quería llevarte hacia allá. Hay un pronunciamiento donde se desconoce y se menciona a Nicolás Maduro como un usurpador, pero no solamente por parte de la oposición, por el Grupo de Lima, los países que integran este grupo, por la OEA, por países de la Unión Europea. ¿Qué significa este tipo de mensajes que ya señalan como usurpador a Nicolás Maduro en una protesta como esta, que no lo reconoce ni siquiera como presidente? Bueno, es que los venezolanos desde hace bastante tiempo han rechazado estas políticas del gobierno. Ahora más recientemente lo que están es siendo mucho más frontales, más directos, dándole forma a ese descontento y viendo en este momento una oportunidad para un cambio de gobierno. A nivel nacional este descontento se ha ido generalizando y en estos sectores populares pues ya lo ven particularmente pidiéndole que abandone el cargo porque hay una usurpación en la presidencia. En este sentido es una situación que ya se ha generalizado en toda Venezuela. Cuando vemos estos cabildos que ha ido organizando la oposición, la asistencia ha sido masiva, pero también cuando vemos la protesta social y popular por derechos sociales es masiva y permanente. En Venezuela hay un índice de al menos 30 protestas diarias por derechos sociales. En este sentido vemos cómo la protesta popular y la protesta social y política se puede ir uniendo en las próximas semanas, en la medida en que la situación del país siga agudizándose, en que la inestabilidad política se siga haciendo mucho más evidente porque el gobierno de Maduro pues no quiere abandonar el poder a pesar de que la comunidad internacional se lo está exigiendo y sobre todo a pesar de que el pueblo venezolano se lo está exigiendo en las calles. Ahora, Marco Antonio, hay una convocatoria por parte de la oposición, hay una convocatoria por parte del madurismo para salir mañana, que es una fecha histórica en Venezuela, pero también hay un pronunciamiento de la Iglesia haciéndole un llamado a las Fuerzas Armadas para hacer valer el derecho a la libre manifestación y garantizar la seguridad de toda la gente que salga a las calles. Le llama a las Fuerzas Armadas a no caer en ninguna tentación de reprimir a las protestas que son antigubernamentales. ¿Ves un caldo de cultivo para una confrontación el día de mañana?
Sí, absolutamente, porque por el lado del gobierno, lo que se ha buscado siempre es tratar de que los ciudadanos no se expresen a través de las manifestaciones. Tan solo anoche vimos como los colectivos paramilitares estaban disparando hacia las residencias de las personas que estaban protestando, sonando cacerolas. Entonces, esto tiene como objetivo que los ciudadanos tengan miedo a la hora de protestar. Y efectivamente, para el día de mañana, el llamado sigue siendo el mismo por parte de las organizaciones de derechos humanos, que todo se mantenga en paz, que las personas ejerzan su derecho a la manifestación pacífica de manera cívica. Sin embargo, ya sabemos que la práctica sistemática del gobierno de Maduro ha sido la represión hacia las protestas políticas. Y es por ello que todas las organizaciones de derechos humanos estamos en alerta y estamos en monitoreo permanente de la situación en relación a las protestas y a estas grandes movilizaciones que se están convocando para mañana, en las que nosotros del observatorio consideramos que el sector de oposición va a tener una asistencia masiva, porque es lo que hemos venido registrando en las últimas semanas. Ahora, Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación de Venezuela, asegura que hay una intentona, según sus palabras, de generar violencia extrema en la protesta del día de mañana. Incluso menciona el mensaje que hace Mike Pence a los venezolanos a respaldarlos en esta calificación que le dan a Nicolás Maduro como un gobierno usurpador. Les dice que los respalda. ¿Está tratando de desvirtuar la movilización con este tipo de mensajes? Sí, ha sido una práctica permanente del gobierno venezolano tratar de quitar legitimidad a la crítica, a la denuncia, a la protesta popular. Lo ha hecho a través de campañas de desprestigio, también hacia la persecución de líderes sindicales y sociales y líderes políticos. Ha sido una práctica permanente. De hecho, en Venezuela hay un sistema de represión y ese es uno de los elementos que componen ese sistema de represión, donde altos funcionarios intentan crear situaciones que realmente no se relacionan con la realidad. Actualmente en Venezuela lo que estamos viendo es un gran descontento popular que está creciendo en todos los sectores. Recientemente lo estamos viendo en las zonas populares, hablando de la protesta política, pero que ha sido permanente con las protestas sociales, y que estas manifestaciones abarcan no solo las ciudades, sino también en las zonas rurales. El descontento en Venezuela es masivo y es generalizado. Es por eso que nosotros vemos que la asistencia a estas movilizaciones de oposición van a ser masivas para el día de mañana. Y los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley tienen la obligación de justamente garantizar el derecho a la manifestación pacífica, sin caer en vulneraciones de derechos humanos, como lamentablemente ha ocurrido en el pasado. Es Marco Antonio Ponce, activista de derechos humanos, investigador de protestas y conflictividad social. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.